Y cogí la manta térmica y con unas tijeras hice remiendos y me hice un peto, me hice unos manguitos que puse debajo del chubasquero, puse el chubasquero, me tomé el café y arranqué. Muy poca gente puede soñar con debutar en ultradistancia sin haber hecho antes nada que se le parezca y ganar en la primera prueba. Y no solo eso, sino además hacerlo por delante de toda una leyenda ya en este deporte como es Ulrich Bartolomés. Eso es justamente lo que hizo Jesús Hernández en la pasada Madrid-Barcelona de Pedalma. Con muchas incertidumbres, miedos y muy pocas certezas, lo típico de cuando te enfrentas a lo desconocido, se presentó Jesús a la prueba el fin de semana pasado. Y lo sorprendente no es que tuviera más patas que Ulrich, sino que solventara tan bien los imprevistos de la prueba, como fueron una tormenta de lluvia torrencial durante 4 horas, una ola de calor el resto del día y hasta 2 pinchazos. Ha sido todo un gustazo, la verdad, conocer a un tipo tan majo y agradable con quien charlar y de quien aprender como es Jesús, quien muy posiblemente os suene de las redes sociales, donde está bajo el seudónimo de Jesús Chiquitín. Jesús fue uno de los 10 amigos que acompañaron a Alberto Contador cuando llevó a cabo la apuesta de pedalear de Madrid hasta Milán después de que Lorenzo Fortunato ganara una etapa del Giro de Italia. De esto también hemos hablado y de lo que tiene que ver y no tiene que ver un reto así comparado con una prueba de autosuficiencia como la Madrid-Barcelona o la Transpyrenees, que será el siguiente reto de Jesús este verano y que seguiremos muy de cerca. Antes de comenzar con la entrevista, recordad al hilo de la Transpyrenees que la semana pasada hubo episodio para suscriptores premium, el tercer bloque de una serie de 4 episodios que estoy sacando enfocados a la Transpi, con consejos para acabarla cuando te enfrentas a ella por primera vez. Muchas gracias, como siempre, a quienes apoyáis el podcast con esa suscripción premium de 2,99 euros a través de iVoox o Spotify. Ya sabéis que a cambio tenéis acceso a episodios especiales y a sorteos de material recurrentes cada mes, como la mochila de hidratación de Cyclite que sorteamos la semana pasada y que se llevó el suscriptor K2 Robert, como ya anuncié en el canal de Telegram del podcast. Y por último, recordad que tenemos nuevo canal de YouTube del podcast, @construyendo ultraciclismo. De hecho, este episodio lo podéis estar viendo y escuchando a la vez en este nuevo canal de YouTube, Construyendo Ultraciclismo. Os animo a visitar la página web del podcast con todas las rutas de bikepacking que vamos subiendo. Hay 2 nuevas, una de gravel de 900 kilómetros por el sur de Chile, llamada Bosque Siempre Verde, y otra de cicloalpinismo que combina mountain bike y trekking, dando la vuelta ni más ni menos que al macizo de la Neto, subida por nuestro amigo Aleix Ballarín. Y ya después de todas estas novedades, os doy paso a la entrevista con Jesús Hernández, alias Chiquitín. Como siempre, yo soy Borja Gascón y esto es Construyendo Ultraciclismo. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Joder, gracias a ti. Gracias a ti, vaya estudio tienes, ¿no? ¿Has visto cómo lo he montado? Bueno, estoy tapando lo importante. Además, mira lo que he puesto ahí. Que pone que no se ve. Es la fotito que nos hicieron en el Tibidabo. Toma ya, vaya recuerdo. Digo, esto requiere un lugar especial. Claro, qué recuerdo. Jolín, Joder, qué setup, buenísimo. qué estudio de grabación te has montado, qué chulo. ¿Has visto? En realidad, más que un estudio de grabaciones, porque me mola tener las cositas de la bici ordenadas y demás. Ordenaditas. Eres un buen Ahora, friki. Eres un buen friki tú sí, sí, de todo lo que rodea la bici. correcto, por si no se había notado. Joder, un placer tenerte aquí, que nos cuentes sobre ti, sobre la pedazo de aventura, ese debut, que no podías haber soñado algo mejor, ¿no? Que debutar de esta manera en la Madrid-Barcelona, en la ultradistancia. Pero ni en el mejor de los escenarios que me imagino en mi cabeza podía pasar algo así. O sea, entiendo que tengo ahora mismo un buen nivel, que este año, sobre todo, que estoy dando mucha continuidad al entrenamiento, estaba yendo rapidillo, pero de ahí a plantarme en una prueba de 700 kilómetros, algo que no había hecho nunca, y verme delante ya me puso hasta nervioso. Y luego, pues conseguir ganarla encima con tanto contratiempo, teniendo que reponerme a ellos,
lo ha hecho todavía más especial. Joder, enhorabuena. Tengo muchas ganas de que nos cuentes cómo fue el pistoletazo de salida, cómo surgió la aventura de 700 kilómetros. Pero antes, por si alguien no te tiene ubicado, de chiquitín tienes el apodo, ¿no? Porque me parece que viéndote en fotos mides por lo menos 2 metros. Cuéntanos quién eres, quién es Jesús Hernández y por qué te llaman chiquitín. Pues Jesús Hernández García, no, el segundo apellido no es Chiquitín. Eh, Soy un loco del ciclismo que nació en el sur de Alicante, en la Vega Baja del Segura, que no tiene familia ciclista, no tenía ninguna vinculación con el ciclismo. De hecho, mi adolescencia iba por muy mal camino, hasta que precisamente en una bici se topó, bueno, un muy buen amigo de la infancia, en una bici se topó por delante, descubrí este mundillo, me aficioné a él, dejé las malas compañías, dejé de consumir cosas que no son adecuadas para nada. Y cuando me compré mi primera bici, yo pesaría unos 115 kilos aproximadamente, una cosa así. Pero puede ser Joder, casi 40 más, 35, 40 más de lo que peso ahora mismo. Eh, y por ahí lo de chiquitín, porque la tienda, claro, cuando me vieron entrar, entre ellos, como nickname, como apodo, estaba sarcástico y hasta casi un poco malévolo, estaba lo de chiquitín. Luego me lo contaron al tiempo. Francisco Huertas, el mecánico que estaba, además, nada más entrar a la tienda a mano derecha. Y ahí vino el apodo de chiquitín, que me hizo gracia, lo adopté yo mismo y lo he tirado para adelante con él. qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años tienes ahora? 36. Y te dedicas, o sea, tienes mucha presencia en redes sociales, tienes una comunidad bastante grande, no sé si 40.000 seguidores en Instagram o algo así. Mm, Un buen Hemos porrón. pasado los 40.000 esta semana, yo he flipado. Joder. ¿Te dedicas todo en torno a la bici? ¿La bici es simplemente un hobby para ti? Sí. Mira, ese chaval que se compró su primera bici tenía como sueño ser ciclista profesional. Yo creo que más o menos todos lo hemos tenido alguna vez. Pero por circunstancias de la vida y porque mi motor daba para lo que daba, y lo descubrí más o menos rápido, nunca pude dedicarme en cuerpo y alma. Siempre estaba estudiando y entrenando, o estudiando, trabajando, entrenando, trabajando, entrenando. Y bueno, además de esa persona que es un loco del ciclismo, también soy licenciado en INEF y soy graduado en fisioterapia. O sea que por el camino también me he ido formando y a nivel académico hay otras cosas. En mi vida hay muchas más cosas aparte del ciclismo. Pues decidí que quería vivir del ciclismo, que era mi pasión, pero que no tenía motor como ciclista profesional. Así que la siguiente salida era trabajar dentro del staff del ciclismo. Cuando estaba acabando la licenciatura de Ciencias del Deporte, ya me hice un curso de quiromasaje y demás, empecé a hacer mis pinitos como masajista, pues con equipos juveniles, féminas, con algún club, alguna cosita. Y de ahí fue evolucionando todo a acabar trabajando en el World Tour. He estado 8 años trabajando profesionalmente como fisioterapeuta, soigneur, masajista, auxiliar, que cada uno le llame como quiera, dentro de equipos ciclistas. He cumplido el sueño de estar en el Giro, el Tour, la Vuelta, de coger al Bala en hombros cuando ganó el Mundial, de lanzarlo a la Sí. piscina esa misma noche. He cumplido muchos sueños por el camino, pero yo nunca pensaba que esto iba a ocurrir, pero nació mi hijo en agosto, ahora 4 años, y empecé a darme cuenta que salir a nómada de 200 días al año fuera de casa era difícilmente compatible con la vida o lo que para mí era una paternidad o intentar estar acompañando a mi hijo y criándole y demás. Así que nada, cambié de vida, me tomé un año de formación, tiré de ahorros, de catarsis personal, fue un año bastante duro. De hecho, fue un año en el que apenas toqué la bici, empecé a correr, empecé a hacer gimnasio, y me he reconvertido. Ahora tengo un trabajo que no tiene nada que ver con el ciclismo, que además me gusta, me apasiona, me da estabilidad, me da un sueldo digno, me da tiempo libre para mi familia y ahora para mucho tiempo para mi bici, para mis hobbies, mis viajes. Y ese soy ahora. Joder, me extraña que digas eso porque ayer cuando hablábamos, oye, ¿cuándo quedamos tal? Me dijiste tus horarios, que trabajas de noche, que libras, o sea, trabajas hasta las 5 de la mañana. Digo, ¿de dónde saca el Correcto. tiempo para entrenar? Porque
Porque, hostia, Pues estar descansado para luego entrenar y hacer algo como lo que acabas de hacer en la Madrid-Barcelona, encima te gusta tu curro, menos mal. sí, 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 no, sí, si no sería no estaré sonriendo posiblemente diciéndote que en 1 hora y media me tengo que ir a entrar a trabajar. Pues me imagino que, Borja, hago como cualquier padre de familia y como el 99,9% de la gente que va a estar escuchándonos, que es, sacar 3 pelotas y empezar a hacer malabares como un circense. Hay gente que tenemos suerte de esos malabares, a lo mejor hacerlos sobre una plataforma estable, hay otros que tienen una pelota, otra pelota, otra pelota y están haciendo malabares. Yo, por suerte, el nivel de malabarismo consigo gestionarlo. Y luego, aparte, intento darle la vuelta, intento ver un poco la pelota desde el otro lado, desde el lado positivo. Y pues mira, para la Madrid-Barcelona el sueño no me preocupaba. Mi privación del sueño está entrenadísima. Entonces, Eso le ganas hasta a Ulrich, que es el que más sabe de eso. bueno, en una prueba de más de 24 horas, creo que Ulrich tiene mucho que enseñarme todavía. Oye, supongo si te pegaste 8 años trabajando en el circuito World Tour, 200 días fuera de casa y demás, ¿te daba para entrenar y correr? ¿Vienes de hacer pues carreras élite, carreras Master 30 o no has sido competitivo nunca en la bici? Siempre he tenido ese puntito de motivación o de competición. Siempre me ha gustado ponerme un dorsal. A mí, casi siempre te puedo decir que yo competía para entrenar, no entrenaba para competir. Me gusta mucho la bici, me gusta mucho salir a hacer rutas, incluso cuando corría en amateur, en sub-23, mi entrenador en aquel entonces, Juanfran, tenía que recortarme mucho, tenía que llamarme mucho la atención porque entrenaba de más o hacía rutas por explorar y se me iba de las manos. Pero sí que es verdad que durante esos 8 años es muy complicado mantener la forma. Es muy frustrante porque empieza el training camp de enero, todavía más o menos puedes aparecer un poquito en forma, pero en abril, marzo, abril, mayo, la forma se ha perdido. Cuando te vas a un Giro de Italia, estás un mes fuera de casa, es muy complicado. Sales a trotar alguna mañana si te da tiempo, pero normalmente cosas 6 de la mañana, 30, 40 minutos de trote en un lugar que no conoces, entonces tampoco acabas entre, hacer una ruta con sentido. Entonces vas manteniendo un poquito un nivel de vida saludable de fitness. Acaba la temporada, empiezas a montar en bici, porque cuando acaba la temporada, pues sí que tienes todo el tiempo libre del mundo. Te acabas poniendo un poquito en forma, corres alguna carrera del pavo, corres alguna cosita, te picas, te inscribes a alguna cicloturista durante el año y luego pues vuelves a empezar y pues eso. Al final acabo haciendo alguna cicloturista, alguna máster, sobre todo en invierno cuando estaba medio bien, pero hace 8 años de muy poca competición. Mm. ¿Y ahora cómo se te ha metido el gusanillo de la ultradistancia? ¿Dónde lo descubriste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuándo decidiste apuntarte a la Madrid-Barcelona, que ha sido tu debut? Pues la ultradistancia viene por un nombre y un apellido, Igor Antón. Con Igor coincidí en sus Mira tú. últimos años en Dimension Data. Tengo la fortuna de tener una foto en la Plaza de Cibeles en su última prueba como ciclista profesional. Ese Desde entonces Igor, guardamos muy buena relación. Igor hizo una pedazo de Transpirines hace 3 años. Joder, Luego no sé si ha la vuelto a ganó. repetir. No, ha hecho verdaderas burradas, como irse a Ibiza desde su casa, desde Galdacao a Valencia, coger el ferry, Ibiza y luego volver con la compañía de Amazon. Ha hecho pero verdaderas locuras, pero con un dorsal, digamos, una prueba oficial, esta es la primera y única. Tiene un 100% de efectividad en Total. ultraciclismo, Igor. Tú si lo Y dejas él fue aquí el que, también, ¿eh? pues ojo, que Tentador. sí, sí. Pues él fue el que me contó la experiencia y dijo, ostras, pero esto existe, ¿cómo funciona? Cuéntame más. Y ya empecé a barruntarlo hasta que este año pasado, en la Vuelta a España, cuando llegó a Madrid, me acerqué a saludarle, estuvimos tomando un café y demás, y entonces me insistió mucho en, tío, de verdad que te va a gustar, que este rollo que tú llevas siempre aventurero, de hacer kilómetros, de disfrutar, eres un tío super diésel, que tienes un motor muy bueno para larga distancia, de cabeza eres bastante duro, yo creo que se te puede dar bien y lo vas a disfrutar. Yo sobre todo el hecho de disfrutarlo como experiencia vital más que experiencia deportiva. Y fue él quien me empezó a insistir. De ahí me inscribí en Transpir, o sea, yo primero me inscribí en Transpirines
Prohibida. Y entonces empecé a sentir el vértigo de Protones Transpirines como debut y me topé con el concepto Madrid-Barcelona, que salía aquí al lado de casa, me pillaba justo ese fin de semana libre de trabajo, no tenía que logísticamente volverme muy loco, era muy llana, se me adaptaría bastante bien eso, y yo calculaba aproximadamente, pues eso, que en poco más de un día, en unas 30 horas máximo, saqué cuenta, la podría hacer. Y entonces me apunté a la Pedalma, pues un poquito por conocerme un poco, experimentar un poco el tema ultraciclismo y entender si para Transpirines iba a estar preparado y cometer los fallos en Madrid-Barcelona y luego en mitad de Pirineos. Joder. Oye, antes de meternos en esta aventura, lo más cercano que habías hecho a algo así, puede ser que fuera el viaje este tan sonado que hicisteis con Contador para celebrar la etapa que ganó en el Giro. No sé si fue Fortunato, creo que sí. Que, Fortunato en el Zambolán. que Contador se tiró un farol de como gane alguien del Eurocometa, me voy en bici hasta Madrid, y al final, hasta Milán. Y al final fuisteis una buena cuadrilla de amigos, entre los que, si no me equivoco, estabas tú. Sí. Eh, ¿Eso es lo más parecido que habías hecho? ¿Y en qué se parece y en qué se diferencia? Pues yo pensaba que podía ser lo más partido. Bueno, he de decir que aquel farol se lo lanzó conmigo, o sea, era una apuesta. Pues yo en aquel año estaba de fisio con el equipo de Eurocometa. Toma ya. Y fue una apuesta que hicimos en Turín, en la salida del Giro, y que pues los dos estábamos de sobremesa, había unas cuantas botellas de vino ya que habían caído, estábamos chisposos, animosos, graciosos. Lo dijimos, lo que pasa que tuve la mala suerte de que a él le pareció buena idea publicarlo en redes sociales antes de irse a dormir. Y pues por la mañana, cuando nos despertamos, se había puesto eso. Y ganó la etapa encima en Troncolán, En San Fortu, Colán. sí, y tuvimos entonces que cumplirlo. Y yo pensaba que era lo más parecido, pero en realidad no se parece en nada, porque aquello fueron 10 colegas con 2 vehículos de apoyo, con todo lo que necesitábamos metido, incluso bicis de repuesto metidos dentro de furgonetas, que Aurum se encargó de prácticamente todo eso. El tema nutrición nos lo puso una marca, yo preparé un montón de ice cake, de bollitos, de todo. Y al final éramos 10 colegas que entrenábamos habitualmente, que íbamos a relevos, cada 10 minutos éramos una pareja que nos íbamos quitando. Y sí que es verdad que el primer día nos plantamos en Zaragoza, 370 kilómetros, y hubo mucho percance, mucho imprevisto, pero al final somos 10, tenemos logística. Entonces, yo te diría que lo más parecido casi que podía ser algo que hice el año pasado, casi de improviso. 10 días antes me avisaron, dije, pues voy. En Andorra, Joan Verdú, un esquiador profesional, un crack, el tío, montó una cosa que se llama La Mamba, que eran todos los puertos de Andorra del tirón. Y salíamos, realmente se puede considerar ultraciclismo, estuvimos 16 horas pedaleando, 300 kilómetros, 10.000 de nivel, Hostias. pero no era competitiva, no había chips, yo iba con un muy buen amigo, entonces él a partir de la quinta, sexta hora empezó a encontrarse mal y tuve que ir con él, entonces mi cuerpo no fue al límite. Otra gran diferencia, salíamos a las 8 de la tarde, por tanto el anochecer nos pillaba bajando el primer puerto, no te pilla con toda la fatiga y pues parabas en puentes, parabas en bares, era muy diferente. Luego estabas en Andorra, por tanto pasabas por un mismo punto varias veces. Eso quizá ha sido lo más parecido. Y decides apuntarte a Madrid-Barcelona como preparatoria para la Transpirines que tendrás ahora en nada, en 3 semanas Un lo mes, tendrás. ¿Qué, qué inseguridades tenías antes de empezar? ¿Qué miedos? muchos, muchos. Desde el primero era que yo tenía que estar en casa sí o sí el domingo, pues eventos familiares, cosas, compromisos que los family points son los que son y no quieres gastar más de los que toca. Y tenía una ave cogido el sábado a las 5 de la tarde. Entonces, sí que es verdad que era una tarifa flexible, que podía posponerlo, pero tenía ya hasta esa presión en la salida. Tenía un poco el miedo a haberme equivocado con la logística de equipamiento, de bolsas, de qué llevar, quizá llevar demasiado, llevar muy poco, de cómo asimilaría tantas horas comiendo sobre la bici, bebiendo tanto. La verdad que sentía muchísimas inseguridades. De hecho,
a todo el mundo que me preguntaba en la salida y en el polideportivo en Vicálvaro, les era súper honesto. Estaba súper nervioso. O sea, estaba más nervioso que casi en cualquier gran fondo de las que suelo hacer. Y es que para mí era un salto al vacío de mi zona de confort. Qué bueno. ¿Sabías quién era Ulrich? Uva. Sí, sí. O sea, que Sí, ya... por gente como tú. Ah, sí, mira. Qué honor. Claro, porque una vez que te inscribes, bueno, una vez que te hablan de Transpírines y antes incluso de inscribirme, quise saber un poquito más qué era el ultraciclismo, qué era esto de Transpírines. Y en cuanto buscas en Spotify Transpírines, Aparece... salen varios podcasts, entre ellos del cual debo decir, y aprovecho y lo digo, que he consumido, Borja, muchísimas minutos y muchísimas horas escuchándote. Qué Por honor. eso te digo que para mí es un placer estar aquí. Joder, puto. Qué guay. Así que he escuchado algunas anécdotas, he escuchado nombres, pero no era consciente, tampoco me había empapado tanto de la gente y estaba más preocupado en conocer cómo eran los recorridos, conocer sobre todo qué es lo que suele llevar la gente y qué suele necesitar la gente en este tipo de pruebas. Y cuando suena la campana, estáis ahí en el velódromo, en el polideportivo este de Vicálvaro. Tú te pones al lado de Ulrich, dices, voy a seguir esta rueda, flipas con el ritmo con el que salís, eres tú el que inicia los petardos y dices, aquí que me siga quien pueda. ¿Cómo fue? Porque la gente que no ha hecho estas pruebas se puede imaginar que las salidas son tranquilas porque tienes 700 kilómetros por delante, pero si te pones en las primeras 3 filas de los que están más nerviosos para salir, te das cuenta que se sale súper rápido. Siempre hay un culpable. En este caso, eras tú el culpable, fue Ulrich, había otro por ahí. Tú, ¿eh? Mi cabrón. Por circunstancias y casualidades, cuando voy a ponerme debajo del arco, miro y el que tenía delante era justo Ulrich. Estaba también por ahí Sergio Zancada, estaba Nacho, estábamos prácticamente todos ahí un poco en la salida. Y hay que decir que aquí en Madrid y Barcelona se hacían 3 salidas, a las 10:30, 10:45, que era la nuestra, que casualmente al final fue la más fuerte de todas, y luego a las 11, que donde se dan sobre todo las parejas. Nosotros salíamos en la segunda oleada y estábamos ahí todos en las primeras filas. Y yo creo que por el puntito ese competitivo que tengo de tantos años en World Tour, de que me gusta competir, me gusta correr, no soy un tío, o no me considero un tío con un grandísimo motor, unas grandísimas cualidades, y suelo ser más o menos inteligente y saber moverme en un grupo. Sabía que de salida, si había callejeo, había polígonos, hasta que hiciésemos la carretera de mejorada del campo, pues podía haber peligro, podía haber látigos. Entonces dije, si tiene que haber látigo, que sea yo el que lo dé. Y nada, en cuanto salimos de Vicálvaro por el polígono, pues quise dar un poquito de velocidad para que el grupo ese de 50 se estirase y no hubiese riesgos. Perdón. Enseguida empezó a pasar más gente y ya sobre el kilómetro 30 aproximadamente hay una subida bastante larga, un pueblo se llama Corpa, que el final es bastante durito. Ahí empecé a marcar un poco ritmo, a ver, bueno, cómo se movía la gente, cómo funcionaba esto, y con la idea un poquito de seleccionar, porque además luego sabía que venía una bajada más o menos técnica y quería ir delante. Y pues en esa subida apreté bastante, en el páramo de arriba seguí apretando, Ulrich me pasó a relevos, en la bajada me lancé rápido y cuando giramos izquierda ya dirección La Alcarria, dirección Guadalajara, al mirar para atrás éramos 15 o 12 en el grupo. Y te he de decir que estaba sorprendido de lo rápido que habíamos ido hasta ese momento. Creo que llevábamos 35 o 36 de media en esa primera hora, por ahí Oh, algo. ya ves. Sí, sí, sí. El total cuánto te salió de media? 696 kilómetros, 7.500 de desnivel. Y luego, si te sirve el tema de la potencia, 189 o 190 vatios medios, pero normalizados 230. ¡Wow! ¿Y, Sí, y cuánto pesas? 79. Pero bueno, hay que decir que la bici pesaba en la salida 14 kilos y yo llevaba sobre mí un sobrepeso de 5 kilos en 14, equipamiento. 14 kilos te pesaba. Mira la comida que llevaba encima. Ese lo he estado viendo hoy. Llevabas 3 kilos de comida, lo cual me ha sorprendido. Es lo que suelo hacer yo, que es llevo comida Sí, para todos mis compañeros. La gente va ahí con poquito y digo, ¿estos qué comen? Tú también llevabas 3 kilazos de comida. 3.
3 y algo, porque luego hubo algún por si acaso, que podrían ser 300 gramos más luego 3 litros de agua a la espalda, más 2 bidones de 1 litro con alimento. Joder. O sea que solo en comida y líquido eran 8 kilos. Entonces, claro, esos datos se magnifican. Sí, sí, total. Al principio estás con la emoción, seleccionando el grupo, pillando tu sitio, tu ritmo. ¿Cuánto te duró el estado de flow de puedo con todo? ¿Y cuándo tuviste el primer bajón de hoy va lo que llevo encima y lo que me queda por delante? Pues, mira, si quieres voy por orden cronológico, porque desde ese kilómetro más o menos 50, 40 y algo en el que nos quedamos 15, fuimos bastante organizados, en algún repechito, pues alguno tensaba, intentaba jugar a ciclistas, romper un poco, poner nerviosa a la gente. Yo lo hice un par de veces, pero no fue hasta el kilómetro 100, subiendo hacia Brihuega, que hay como 3 subidas seguidas, una de 1,5 km, 4 y 2 o algo así es, que la primera subida yo apreté con la idea de quedarnos 4 o 5, conseguí que nos quedásemos 4 o 5, hicimos la bajada rápida y mi idea era que esos 4 o 5 ya nos entendiésemos y aprovechásemos pues el flow que te da ir un grupito y lo que te cunde, lo eficiente que eres. Pero a Ulrich no le valía y en la siguiente subida los puso. Además, ahí sí que yo miraba los datos y decía, si este tío es capaz de llevarme así aquí, yo me va a reventar más tarde, más Reviento pronto motor. que tarde. Sí, así que le dejo ir. No me merece la pena, le dejo ir porque no. Y ahí se nos fue. Bueno, se me fue a mí porque los demás también se habían quedado. Le conseguí coger antes del primer checkpoint y nada más ir del primer checkpoint, otro puertecito de 3 kilómetros y algo en Cifuentes, volvió a ponerse, pero como un descerebrado. Y no, este tío es inhumano, no voy a poder con él. Y ahí yo, por ejemplo, sí que daba por hecho que bueno, que un segundo, tercer, cuarto puesto, porque pensaba que más gente iba a entrar detrás, era súper digno para un debut y estaba un poco decepcionado porque me reventasen, porque no mola, pero estaba súper contento y súper feliz de verme tan delante. No me esperaba algo así. Claro, pero eso era el L- kilómetro 120 o algo así, que es Cifuentes, o sea, que es que todavía teníais Un poquito más, 160, 170. Ahí lo había que, un montón de claro, ahí prueba queda todavía. todo. Claro, pero desde alguien que no ha hecho una prueba de ultra y que nos esté escuchando, no es consciente de la magnitud de esto. Porque cuanta más distancia pasa, más fatigado estás y más despacio pasa todo, claro. Claro, claro. Eh, entonces, ahí cuando él se marchó en Cifuentes, puse mi marcheta, hubo una zona de páramos, ahí con mis 80 kilos, me acoplé bastante, vi que me iba acercando, y sobre el kilómetro 190 paramos a coger agua en una fuente, además los dos en la misma, yo llegaba cuando él marchaba, y sobre el 190, en una subida que ya hice cuando la Madrid-Milán, que justo Sí. pasamos por ahí, y se me encendió la bombilla, me acordaba que era muy larga, 6 kilómetros y algo, ahí decidí que iba a apretar y conforme me acerqué a él, le pasé más rápido y que no me seguía y ahí es cuando yo me marché solo. Y ahí fui solo hasta que en Belchite tuve que parar y fue bajando hacia Belchite el único momento donde lo pasé verdaderamente mal por el frío. Porque Y es claro, que todo esto, perdona, todo esto fue de madrugada. Hablamos. Cuando le todo esto pasaste a Ulrich, que le dejaste ahí en la no subida. era pleno día todavía. Era kilómetro 200 Ah, vale, aproximadamente. vale. Sí, sí. Yo llegué en Belchite, cuando paré, creo que le llevaba unos 9 kilómetros de ventaja, aproximadamente. Solo que a Belchite estás a unos 1.300 metros de altitud o así, y nos había empezado a llover sobre el kilómetro 240, 250 más o menos, incluso antes. A las 6 de la tarde, yo recuerdo a 6 de la tarde, empezar a diluviar, tormenta, Ya. sacar el móvil para ver la previsión del tiempo y decir cuándo va a parar y marcarme que en ese momento 0% probabilidad de lluvia. O sea, ya no te puedes fiar de Increíble. nada. De nada. Pero es que Ramón, en Belchite, cuando estaba esperando en el checkpoint, dice que estaba igual, que no entendía porque sus aplicaciones daban 0% y daban mínimas de unos 18, 19, pero nos bajó a 13. Y ahí fue el Ya. problema, que bajando, que hay una zona que va picando para abajo hacia Belchite, Sí. ya era noche cerrada, llevas 4 horas empapado y el chubasquero, coges un chubasquero finito porque la previsión es muy benévola, de hecho es de ola de calor, pues iba tiritando, mucho frío, y en Belchite decidí parar en checkpoint en un bar, coger la manta térmica, pedí un café con leche en un vaso de cubata, literalmente, y,
Y cogí la manta térmica y cogí unas tijeras, hice remiendos y me hice un peto, me hice unos manguitos que me puse debajo del chubasquero, puse el chubasquero, me tomé el café y arranqué. Y Joder, qué ahí grande. todavía sí, tenía que solventar como podía la situación. Esta, Para esta, mí ya el parar no era una opción. Estas cosas son las que son la esencia de la ultradistancia. Tienes que Sí, apañártelas. Es lo que decías, la correcto. diferencia con lo de Madrid-Milán es que no tenías un coche, no tenías amigos de apoyo, sin embargo tenías a un tío por detrás del que quieres escapar. Y entonces Claro, te tienes que y la logística que salir tú has decidido, claro, y la la logística que creatividad tú de has cualquier lado. decidido, eso es, y la logística que tú has decidido antes de salir es la que tienes, con la que tienes los instrumentos que tienes para manejar la situación. Entonces, Claro. claro, te empiezas a pensar y dices, vale, tengo 2 mantas térmicas, pues puedo sacrificar una para abrigarme, que me aísle, porque lo que me está pasando es la humedad, que estoy súper mojado. Me aísla de la humedad, dejo por fuera la prenda de lluvia para que luego, en cuanto pare, se vaya secando sola, y yo mientras tanto sigo aislado con esa manta térmica. Las piernas, pues realmente vas pedaleando, no tienes tanto frío, 13, 14 grados todavía es manejable, y necesitaba entrar en calor, por eso un café caliente para que por dentro me fuese calentando. Echas 3 o 4 azucarillos y para adentro. Y, y ahí la verdad que me lo tomé con mucha calma. Sí que es verdad que no te mola que pase esto, pero como llevas tanta ventaja en ese momento y encima te has podido dosificar, o sea, yo no tenía la sensación de haber gastado mucho, porque una vez que le abrí hueco iba como más o menos manteniéndolo. Salí de Belchite con la confianza de que iba a abrir gas y volví a recuperar mi ventaja y, y que él también tendría que parar a hacer algo parecido en algún momento. Que no Bueno, lo hizo, ¿eh? de Ulrich no te Es puedes un fiar. superhombre, No, no, es total. un superhombre, con un maillot finito largo y dice que un poco de frío, pero Yo sin más. he coincidido con él en bastantes y me acuerdo una Transpirinés que cruzó Andorra, yo creo que es la primera que pasaba el recorrido por Andorra y diluvió. Pero claro, diluviar en Andorra no es diluviar en Belchite. Es a las 11 de la noche, truenos relámpagos a 2000 metros de altura, ni vi mucho. Y el tío se lo hizo, todo el mundo paró en un tejado, en lo que fuera. El tío tiró. Y yo luego le pregunté y me dijo, bueno, la táctica era tirar y ya por el día ya saldrá el sol y ya me secaré. Y digo, pero ¿cómo sobrevives hasta que sale el sol? Si es que el frío se te mete en los huesos. El tío no tiene, yo creo que no tiene nervios, no siente ni padece. Por, por eso es uno de los mejores en esto. Por eso, porque, bueno, él tiene un coco privilegiado y un físico también privilegiado. Es que si no, no hay otra explicación. Sí, sí. Y ahí cuando, en Belchite, al final es un pueblo que tienes que entrar y salir. Y ahí cuando salía del pueblo le vi subir. Y más o menos saqué cuentas de cuánto tiempo podía llevarle. Y digo, "Buah, todavía son 5 o 6 minutos. Digo, hay margen". Con tan mala suerte de que a la salida de Belchite, en mitad de estos páramos que de día son un horno, de noche, pues la bici corre, va rápido, pica un poquito para abajo. Yo iba emocionado, me acababa de tomar un café, había hecho la primera parada, mis piernas por primera vez habían dejado de pedalear más o menos más de un minuto y iba rápido. Y de repente, toda esa carretera estaba en obras. Ya. Nos habían avisado que había algún tramo en obras, lo que pasa que había un tramo de más de 1 kilómetro y no sabes exactamente dónde está. Entonces vas acoplado y de repente desaparece el asfalto, te comes el escalón y era este rato, tierra pura, que con tanta lluvia se había convertido en un barrizal absoluto. Y Joder. ahí golpeé por la rueda trasera en una piedra, rajé cubierta, de hecho la llanta la he partido, eh, Sí, ¿eh? y por la noche sí, tuve que ponerme a reparar. Ahí me adelantó Ulrich. Intenté tomármelo con calma, intenté buscar el origen, me di cuenta de lo de la raja, fui a por un parche, claro, con la lluvia no pegaba, pero bueno, dejas el propio parche, pones con cuidado, pero claro, todo lleno de barro, se te cuela mucha tierra, mucho lodo, mucha suciedad, metes la rueda, arrancas y 1 hora y algo después, más o menos, le conseguí pillar. Y en un repecho le aceleré, le estaba ahí abriendo hueco y de repente, rueda trasera otra vez Otra roja, digo, vez. no me lo creo. Sí. Fua. Y era por el barrito que se me había quedado en las manos, que se había impregnado todo, se había quedado pegado por dentro. Entonces, nada, ahí hubo que parar. Y ahí lo que sí que, por suerte, llevaba bastante agua, le di con agua a presión, o sea, con agua del bidón a máxima presión, saqué unos manguitos que tenía, que no los iba a necesitar ya, y con los manguitos limpié todo el barro que se me había quedado por dentro, también el fondo de llanta,
Claro, todo esto se pierde mucho tiempo. Pones otra cámara, compruebas que no hay ninguna otra raja y que sí que la había, aunque de noche no la vi, y Claro, es que sales. Y ahí, todo esto de noche, con la adrenalina de estar queriendo ganar a Ulrich, qué estrés, ¿no? ahí fue bastante estresante. Lo que, pensándolo ahora fríamente, en ningún momento llegué a pensar se me ha ido la prueba. Lo único que pensaba era, pues si le llevaba 9 kilómetros de ventaja en el kilómetro 300, me quedan otros 400, pues como si me saca 5 kilómetros o 6. Bueno, tengo margen, tengo margen, tengo margen. Y también pensaba, si esto me ha pasado a mí, a él le tiene que pasar algo parecido, o le puede pasar algo parecido. Ya. Entonces, pues con esa mentalidad arranqué, también con la mentalidad de tomarme el siguiente tramo como si fuese una contrarreloj para intentar cerrarle el hueco rápido, porque sabía que había una zona desde la presa de Mequinenza muy, muy llana y que si ahí iba con él, o más o menos cerca, el gasto energético podía ser menos. Y justo le cogí un poquito antes de ahí. De hecho, además, le entré y conforme le entré, para comerle un poquito la moral o por mi adrenalina o por lo que fuera, conforme entré, ¡pum!, le ataqué. Quizá ahí por un minuto a 400 vatios, una cosa así. Muy llano. Entró a rueda y ya cuando vi que no lo iba a soltar, digo, venga, vamos a tirar el sentido común, Al que esto es pobre, muy largo. al pobre lo dejarías cao viendo que le habías recortado toda esa distancia. Yo él no entendía muy bien. Claro, él tampoco sabía de qué magnitud era mi pinchazo, exactamente cuánto tiempo tardaba en reparar. Igual pensaba que llevaba tubeless, metía una mecha y arrancaba. No sé, tampoco Claro, sé muy bien. No ibas, hablé con él. ibas con cámara, Cámara llevabas cubierta. parches para reparar la cámara y para reparar la cubierta te lo apañas en unos propios parches de la cámara. Eso es. Si rajas, metes uno y suele aguantar bastante bien. Y bombonas de CO2, cargador electrónico, Inflador eléctrico. eléctrico. Enfriador eléctrico. Si tiene para 2 ruedas media, entonces después de esa segunda rueda, me lo puse en el bolsito en el top tube, cargué con el powerbank para que salga un tercero, lo tuviese ya operativo. Claro. Mira, no suelo llevar yo cargado hinchador eléctrico, pero es buena idea. Yo lo veo fundamental desde mi desconocimiento absoluto por el hecho de saber exactamente qué presión pones, por tener manómetro. Porque una prueba como esta, ir muy alto de presión, puede ser una verdadera tortura. Quedarte muy bajo de presión, pues también es incómodo durante tantos kilómetros. Entonces, el que cada vez que pinches vuelva a su presión original, creo que ayuda mucho. Luego hablaremos de setup y bici, pero ya que sacas el tema de las ruedas, ¿qué cubiertas te gusta llevar y qué ancho? Pues yo he estado bastantes años utilizando Vitoria, luego he estado cambiando de diferentes marcas, he vuelto a utilizar ahora Vitoria y claro, yo utilizaba las Vitoria o llevaba las Vitoria Corsa Next en 28. El grip es absolutamente demencial, agarran muchísimo, tienen un rodar muy fino, muy eficientes, pero son muy blanditas. Y creo que con el ancho de 28 es el principal factor a mejorar en el setup de la bici que he llevado. Me hubiese necesitado 30 o 32. Seguro. Sobre todo por la comodidad, porque hay mucho tramo de carretera descarnada, botosa, Mm. donde además con el exceso de peso que llevas en la bici y en ti mismo, agradecerías un poquito de confort. ¿Y a 28 a cuánto lo hinchabas? O sea, 5,5 detrás, 5,2 delante, ya. con cámaras de TPU. Pues sí, para transpirines te pones 32, que ahí las carreteras sí que son rotas. Y con 32 puedes ir a 3,7 de bares de presión o algo así, te podrás poner. Mm. Y ahí sí que puedes notar mucha mejoría. He pillado, pues mira, lo voy a valorar, porque he pillado de 30, porque las ruedas que yo llevo, las high level, el ancho interno es de 27 y el externo de 32, o 28, 32 o algo así. Entonces, con un neumático de 30 me da un balón muy, muy potente. Claro, sí. Y yo creo que a nivel de balón efectivo se quedarán 32 aproximadamente. Ujú. Pues sí, esa es una muy buena mejora. Yo el año pasado la Transpi la hice con 32 y iba hinchaba 3,3, me parece, 3,2 o algo así. Y es una gozada el confort que te da. ¿Vas con tubeless? Sí,
O sea, mi bici de carretera es clásica, digamos, de zapatas, y solo le puedo meter 25, pero me llevé la de gravel y le puse cubierta de 32 túbeles y la verdad es que un confort total y cero pinchazos, muy, muy contento estuve. Oye, y Volveré algún día, yo creo, al Douglas. cuando le pasas ahí a Ulrich, que me imagino que lo dejarías al pobre destrozado moralmente, te haces una crono ya a cara perro hasta después de Mequinenza hasta Barcelona, ya no te volvió a pillar. Bueno, ahí, cuando le cojo después del segundo pinchazo, claro, le ataco, él también vio la luz, me imagino iría más tranquilo, tuvo cambio de ritmo, se metió a rueda, y ahí ya decido, oye, vamos a quedarnos en paralelo, vamos a hablar. De hecho, le propongo Ulrich, si quieres vamos dándonos relevos para que se nos haga más o menos relevo de 1 kilómetro o algo así. Me dijo que no, que en paralelo y demás. Vale, vale, perfecto. Ahí paramos juntos a coger agua, nos fuimos esperando un poco. O sea, realmente decidimos tomarlo con calma, una zona muy llana, muy entre huertos, zona muy rural. Y fuimos muy tranquilos, además relativamente despacio, en paralelo hasta que, bueno, yo iba con él, pero iba viendo dónde poder, porque yo no quería ir al Tibidabo con ese hombre. Ese hombre me parece, claro, este hombre es, creo que cuanto pasen más los kilómetros, si yo ahora me sentía un poquito superior, se iba a igualar o incluso él iba a tener más gas al final. Entonces, quería seleccionar antes la cosa y vi que en el perfil apareció un repecho bastante duro sobre el kilómetro 550. Y efectivamente era un kilómetro 400 al 8%, que de hecho en Strava aparece como puerto de Furcadell o algo así. Y nada, ahí ya entré como si entras en una lieja al tramo final, sí, sí, a la esta de los halcones, a la de los halcones. Entré fuerte, le abrí un poquito de hueco y sobre todo lo que hice fue levantar un poquito el pie a falta de 300, 400, coger un poco de aire, porque arriba había un páramo, no empezaba a bajar directamente. Y entonces, al coronar ese páramo, tuve que aprovechar mi máxima cualidad, que es que con 78, 79 kilos y buena palanca, lancé la bici, me acoplé y en plano creo que es cuando terminé de abrirle el hueco. Eso Y ahí es, ya fue una contrarreloj. eso es después del checkpoint 4 de Santa Coloma o antes. Antes, justo antes, como a 60, 70 kilómetros de esta de Santa Coloma. De hecho, ese páramo en realidad es una carretera que va picando todo el rato para arriba, y cuanto más te acercas a Santa Coloma, más sube, más sube. Es súper bonita, de hecho. Mm. Joder. Y fue en esa zona donde pues, le terminé de abrir el hueco y ya en el último segmento, el checkpoint de Santa Coloma hasta el final, ahí realmente intenté empezar a dosificar distancia, coger aire, la fatiga también viene, entonces intentar no gastar por si pasaba cualquier cosa, tener ese punto de chispa para volver a coger gas. ¿Te ibas apañando con el móvil o tenías algún soporte para ir mirando el mapa de los puntitos para dónde estaba Ulrich o lo sacas todo el rato de la Se mochila? acaba, se acaba. Bueno, Tenía la suerte tiempo. de que, ¿qué? ¿No pierdes mucho tiempo? Lo llevaba aquí en el bolsillo trasero y bueno, al final sacas, abres un momento. De hecho, como era prácticamente lo único que visitaba, al desbloquear ya Ya, aparecía vale. directamente el navegador, no cerraba la pestaña. Y luego tuve la gran suerte de que no me lo esperaba, pero la grupeta se implicó muchísimo en esto. Entonces, en el grupo de la supergrupeta iban entre ellos escribiendo, oye, pues ahora le lleva no sé cuánto, ahora no sé qué. Y claro, era información que, que cada vez que escribían, cuando enviaban una foto no, pero cuando escribían, ahí me saltaba el mensaje. Y claro, me venía súper bien, pero súper, súper bien. Qué bueno. Y Joder. pero vamos, la mayoría de veces lo que hacía era, pues, sacaba el teléfono y iba mirando dónde estaba él. Al final, tú lo que te habías propuesto era más o menos 30 horas. No llegaste a las 24, hiciste 23:33 o 36, algo así. Sí, por ahí anduvo, sí, 36 creo. Madrid-Barcelona en menos de 24 horas, ¿eh? Qué locura. Y encima llegas, vi un vídeo tuyo que en Meta, contando la experiencia rápida, y Sí. me costaba a creer si era antes de empezar o después, porque llegaste de una pieza. O sea, la cara, si tú ves cómo llego yo, que estoy desconfigurado, tú estabas como una rosa. Te había sabido a poco, ¿o qué? Hombre, sí que es verdad que, a ver, el tiempo también hay que decir que cuando acabas en Tibidabo no tiene nada que ver con acabar en Fira, porque la subida del Tibidabo eran 14 kilómetros duros, ¿eh?
a esas alturas, con toda la carga que llevas, con lo que pesa una bici en ultra, se hizo muy duro, se perdió mucho tiempo. Pero, de hecho, Ramón nos dijo en Belchite que llevábamos casi 1 hora de adelanto con el récord de la prueba. O sea, que realmente es que Ulrich iba muy rápido, yo también, y nos íbamos retroalimentando el uno al otro. Sí. Y yo también tuve la suerte de que, como abrí tanta distancia antes de subir al Tibidabo, me pude permitir el lujo. Vinieron varios colegas, vino un montón de gente a saludar. Para mí, que alguien te venga a saludar, a dar ánimos, Lo cuando mejor. llevas 24 horas solo, la cabeza te va a estallar, no has hablado con nadie en mucho tiempo, para mí fue, vamos, le agradezco de verdad de corazón a todo aquel que vino, aunque solo sea a decir, vamos Jesús, ánimo, y se dio la vuelta. O sea, solo con eso ya. Entonces, decidí ir con el desarrollo más ligero, tomármelo con calma, y eso me permitió, la verdad, coronar el Tibidabo muy tranquilo y muy sobrado. O sea, el llegar con margen allí me permitió, pues eso, llegar y poder sonreír rápido y contar la batallita más o menos amenamente. Mm. No se podrá decir que habéis superado el récord de la prueba. Tampoco tiene mucha nivel de comparativa porque es la primera vez que se subía al Tibidabo. Xavi Burgos lo hizo, que era el que tiene el récord, lo hizo un poco más rápido que vosotros, pero claro, no subió el Tibidabo, que es la marca de media. Pero vamos, es indiferente porque lo que hicisteis de 24, bajar las 24 horas con hora de calor, con lluvia, es Con salvaje. averías. Con Ca- averías, con 2 eh, pinchazos. claro, y el Ulrich no sé cuánto perdió al final. Me suena que me dijo algo de 9 minutos, 8 minutos o algo así en paradas, o 10, muy poco. A mí se me fueron 40 minutos. De los cuales Entre, claro, 25 eran por pinchados. sí, entre pinchazos y la clase de punto de cruz que hice en el bar de Belchite con la manta térmica, sí, ahí había media hora prácticamente. Pero bueno, realmente para mí lo del tiempo era casi lo de menos. De hecho, lo que te decía antes, que yo iba un poco pensando en 30 horas, pero me fui retroalimentando yo solo, y el día antes o 2 días antes, creo que subí un reel diciendo que con estar en 25 horas, que para mí era una locura, pero 25 horas pensando en el recorrido de la Cira, el antiguo. Ya, ya, joder. O sea Bajaste. que 25 o 26 horas era el tiempo que yo, además, creo que lo hablé en la salida con más gente y le decía eso, que yo 25 o 26 horas lo firmaría ya mismo. Pues mira, lo mejoraste hora y media, casi nada. Sí, sí. Imagino que no había previsión de lluvia, entonces de frío, de perneras nada, ibas de corto No. y chubasquerillo, nada más. Sí, yo utilizo prendas Govic, y Govic tiene 3 chubasqueros, digamos. El primero, que es el típico paravientos, que para unas cuantas gotitas te va. El segundo es el intermedio, digamos, que es para una lluvia ligera continuada, días de niebla, y para mí es el más polivalente. Y luego el de lluvia extrema, y yo decidí coger el intermedio, porque al final tiene doble cremallera, es súper elástico, es bastante aero. Entonces, era una prenda que yo sabía que si había 1 hora de lluvia suave o 2, me valdría, pero claro, terminó calando por completo. Y llevaba eso, unos manguitos, 2 mantas térmicas y la gorra que nos dieron con el dorsal, por si necesitaba ponérmela. Y ya está. Ligero. Todo el peso en, como decías antes, en repuestos y Y comida. comida. Claro, ten en cuenta que nosotros, o sea, cuando miraba la previsión, es que 18 grados, 19 grados de mínima. Ola de calor, 0% de probabilidad de lluvia. Es que no voy a coger un. En el coche conmigo vino la Envy corta, que es como el GABA Light, el Perfecto Light de Castelli, este cortito, y estuve a punto de cogerlo, pensando en que sensación térmica, sin sol, quizá bajase un poco el sudor, pero al final pensaba que no me iba a hacer falta. Y todo el mundo allí acordó que quizá no iba a hacer falta. De hecho, creo que a partir del quinto o sexto que terminó, clasificado, no se mojaron y no pasan ni gota de frío. Ya. Mm. Es que es lo curioso, claro, que cuando tú hablas después en meta o a posteriori con algunos compañeros y les cuentas que has estado 5 horas bajo la lluvia, no lo entienden. Claro, es que las experiencias son completamente diferentes Sí, sí. para cada uno, ya ves. Y de comida, viendo un poco lo que llevaste, llevabas
un montón de geles de cafeína, gominolas de cafeína. ¿Te sienta bien tanta cafeína? A mí, lo hablaba además en la última entrevista que hice con J. San Cosmez, que él viene de los raids de aventura, que ese tío sabe latín. Escúchate el episodio, hace 2 episodios, sí, que el tío sabe muchísimo, porque claro, viene de una disciplina donde todo esto les parece un juego de niños. Los raids Sí, sí, sí. de aventura son todavía más. Y me contaba un poco la reacción del cuerpo con la cafeína, que es lo que yo experimentaba, pero que no sabía ponerle palabras, que es cuando te cebas a demasiada cafeína, te da efecto contrario. Y Todo lo que tuve baja. sí, eso es. Tú llevabas un montón. No sé si te comiste todo lo que enseñaste en el vídeo. No sé si te comiste todas las barritas con cafeína que llevabas y te las guardas para ciertos puntos de la noche. O tú vas todo el día comiendo cafeína como si no hubiera mañana. A ver, tolero muy bien la cafeína, pues porque cuando trabajaba en ciclismo se duerme muy poco en una gran vuelta y en un cada equipo ciclista hay cafeteras en todos lados. Entonces nos volvemos adictos al café. Tomo demasiado café, aunque trato de regularlo. Y luego, pues con mi horario laboral, pues suelo recurrir bastante a la cafeína, pues porque si me ha costado, yo ahora en verano trabajo hasta las 5 de la mañana, pero en invierno trabajo hasta las 2. Pero es que mi hijo a las 7, 7 y poquito se me despierta. Entonces, solo para llevar al niño al cole necesito un café o dos porque es que no arranco. Si luego además digo, venga, me voy en bici y luego intento dormir una siesta, pues en la bici, si hacemos una parada, pues igual me tomo otro café doble o algo así. Entonces, tolero muy bien la cafeína, me sienta muy bien. No digo que eso sea lo correcto ni que sea sano, pero bueno, lo gestiono bien. Y yo lo que sí que me programé en mi cabeza fue, como salimos a las 10:30 de la mañana, desayuno normal, me tomé un café desayunando, otro café muy cortito antes de salir de casa y no tomé más cafeína hasta casi por la tarde. Es decir, yo la ingesta de cafeína la pauté para cuando llegaron las 4 de la tarde más o menos, la hora de la siesta, cuando creo que mi cuerpo puede sentir un poquito el bajón, que es cuando además coincidió con que con Ulrich le ataqué, me fui pues un poquito antes, empecé con gominolas de cafeína. Y luego a partir de las 10 11 de la noche, metí como 2 o 3 piezas más o menos en una hora y poco, para meter un pequeño pico de cafeína para afrontar la noche. Sobre las 3 4 de la mañana volví a meter otros 100 miligramos de cafeína como recordatorio para intentar mantener un poquito los niveles. Y luego, justo antes del amanecer, como para espabilar al cuerpo, para que se despegue de cortisol, que aparte, bueno, por todo ese cambio hormonal matutino, no sé si eso está bien, que algún fisiólogo me corrija, pero intentar darle ese empujoncito o casi mental de meter algo de cafeína y despertar al cuerpo para los últimos kilómetros antes del amanecer. Bueno, Un poquito cómo lo fui pautando. sin duda Luego también ten en muy cuenta, bien la estrategia. sí, ten en cuenta que peso casi 80 kilos, que al final, entre los 6 y los 9 miligramos por kilo de peso, se supone que no hay ningún problema. Yo llevaba, creo que 500 o 600 miligramos de cafeína para un periodo de 24 horas. Y además 24 horas en las que el metabolismo va a estar fundiendo energía, va a estar gastando. Entonces, tampoco me pareció demasiada. Pero sí que es cierto que la estrategia nutricional, si ahora volviese a repetir la prueba, la cambiaría bastante. Ah, sí, mira, ¿en qué? Pues esto es una cosa que vengo de estar en un cumpleaños de una de las supergrupetas, saludado allí un poquito y tal, y justo era la cosa que más les ha chocado y que más le ha costado entender a muchas de las personas. De hecho, a Ramón de Pedalma, cuando se lo contaba, le extrañaba. Y es que hubiese eliminado casi todo lo que llevaba de comida preparada por mí. Porque Yo la llevaba, acababas rechazando. sí, llevaba barritas de arroz, barritas de avena, me hice como un popurrí, ya que hago un montón de recetas en Instagram y se me da bien y me gusta. Llevaba barritas de arroz, barritas de avena, llevaba pan de leche y llevaba pan de sándwich salado. Pues la mayoría de todo eso no me lo hubiesen llevado. Porque a partir del 200 aproximadamente, cuando ya abrigas de verdad, el cuerpo lo que quería era alimento en el bidón. Yo utilizo la nutrición de Santa Madre, el Ayuso al Fuel, que son unos sobres con 100 gramos de carbohidrato, en 1 litro de agua. Llenaba los dos bidones de 1 litro con alimento y llevaba aquí el agua. Y mi cuerpo pedía eso, sus gominolas
que están súper ricas, no te demandan mucha agua, y geles. Ya. Y quizá pues alguna barrita y algún sándwich salado y yo sé, 1 o 2 de Nutella y poco más. A mí eso también me Porque pasa, yo cada vez llevo menos comida preparada por mí, porque al principio me llevaba un montón de barritas de avena, por ejemplo. mm, Y cuando me acaba saturando bastante rápido. Y luego los bollitos de leche también, no sé, es repetitivo y sí, prefiero llevar un bocata, así como realmente un sabor así más salado y rico y un pan un poco más bueno. Y también lo de los hidratos en los bidones, que no lo yo nunca lo usaba antes. Hace claro, un año o así descubrí que sí. eso es Ahí doping. metes los electrolitos también, ahí metes el sodio, metes electrolitos y también te cambia mucho. Pues, ayer estuve al teléfono con el CEO de Santa Madre, que es nutricionista, es el responsable de producto y demás, uno de los CEOs, y y esto me estuvo explicando un poquito el por qué podía venir todo esto. Y es que, claro, no es lo mismo afrontar un ultra, como aventura, relajado, haciendo paradas, yendo a un ritmo de zona uno bajita, tranquilo, a ir abriendo gas. Pues cuando tú vas abriendo gas, la demanda de sangre que hay en tu organismo se va más a los músculos que al estómago. Y sobre todo, tu cuerpo necesita un vaciado gástrico muy rápido para que eso vaya al intestino, se absorba y la energía sea instantánea. Mientras que todo esto sólido está mucho más tiempo dando vueltas por todo el tracto digestivo. Y a eso súmale que con tanto calor, si tú lo que estás ingiriendo te pide mucha agua, eh, estás sometiendo a un estrés extra a tu organismo. Sí. Así que, de hecho, para Transpirines queda mucho, veremos a ver previsión meteorológica y demás, pero creo que voy a tirar bastante de comida preparada por mí. Y de hecho, Hulri, prácticamente el 100% de lo que llevaba eran geles y alimento en bidón. Luego unas gominolas Haribo y alguna chocolatina. Sí, sí. Bueno, pero es que Ulrich es aparte, es capaz de, de hacerse Sí, ¿no? Madrid-Barcelona con un Kit Kat. Ese tío es exagerado. Por eso es el mejor, o uno de los mejores. Oye, ya que te veo tan entendido y interesado en datos, me imagino que podrás decir más o menos cuánto comiste de carbohidratos en toda la carrera o a la hora. ¿Llevabas eso un poco pautado? Quise ser flexible, como no soy graduado en nutrición ni nada, pero bueno, la fisiología que aprendes en ciencias de deporte, lo que aprendes en fisioterapia, más luego ser pues bastante curioso, muchos años de cultura, hablando con nutricionistas, con preparadores, hace que más o menos tenga un bagaje. Escucho muchos podcasts, no solo de ultraciclismo, también de nutrición, de entrenamiento, de ciclismo en general. Creo que no tengo unos super conocimientos, pero sí lo básico, entre eso, mi experiencia y lo que me conozco, para ir gestionándome. Y quise jugar con eso, quise jugar a ser muy flexible. La única premisa que quise marcarme era que de salida quería comer algo preparado por mí con algo que fuese de una marca, es decir, o un gel, una barrita, y empezar a alternarlo de salida, hasta que tuviese que empezar a modificarlo, bien por el recorrido, por la intensidad, por la hidratación, y eso me vino muy bien, porque me iba fijando en el recorrido, pues por ejemplo, te acercas a Brihuega, que ves que hay 3 subidas seguidas, sabes que tú vas a ser uno de los que va a reventar un poco la prueba y que ahí se puede decidir, pues como 20 kilómetros antes, te dejas caer un poquito en el grupo de 10 o 15 que íbamos y comes algo más. Entonces, ahí vas con más energía y ahí te olvidas de comer y directamente vas tirando con lo que llevas en los bidones. Iba jugando un poquito con eso. Joder. Para cerrar Sí, intentaba darle todo capítulo, el sentido del mundo. para cerrar capítulo nutrición, dime por favor el secreto para que los pastelitos de arroz te queden, que parezcan barritas y que no os parezca eso Compacto. compacto. Yo cada vez que lo he probado, digo, esto a que le sale en Instagram miente. No consigo No, no, que no, no es queden mentira. bien. El tiempo de cocción ¿No le pones nos apresuramos nada siempre. especial que lo ligue mejor, que lo haga más duro? No, no. Y esta pregunta me la han hecho mucho. Hay mucha gente que piensa que cuando yo hago la receta, que hago algo diferente, que no lo grabo para que me quede perfecta para la foto. No, no, no. O sea, voy grabando conforme lo estoy preparando.
y es el tiempo de cocción, pero es algo que nos ha pasado a todos, ¿eh? Incluso cuando pruebas una receta nueva, cambias ingredientes, añades algo que a lo mejor tiene un poquito más de agua o lo que sea, tienes que aguantarlo un poquito más. Básicamente, para que una barrita de arroz, un rice cake, te quede perfecta, siempre tienes que aguantarla un poquito más de lo que en primera instancia crees que. O sea, crees que está listo y todavía le queda un poco. Tiene que ser súper duro, súper compacto. Vale, Y vale. ya cuando se enfría, está ligado, está durito y está perfecto. Y luego prensarlo bien, ¿no? Lo metes en una bolsa zip y Sí, prensarlo bien. eso es. O en un molde, lo prensas bien, le das forma, dejas que se temple un poco, no directamente al frigorífico, que pierda un poco ese exceso de temperatura y cuando ya no te queme al tocarlo, ahí, frigorífico y en unas horas o al día siguiente cortas y lo tienes listo. Ya está. Muy bien. En cuanto a bici, acoples no llevabas, ¿no? No, esta es la que me lo planteé hasta última hora, ¿eh? Es que es una prueba para llevar acoples. Además, tú que eres un galgo. Pues, sí, no, no sé si ahora sí me diesen unos acoples específicos. Claro, el problema de los acoples para un manillar, de Plano. ruta es que, claro, plano, es que tiene que ser exactamente el tamaño y Aurum tiene uno especial que no son las mismas dimensiones de ningún otro del mercado. Entonces, habría que hacer la medida o comprar muchos en el mercado a ver cuál es el que va bien. Y luego lo pensaba y decía, bueno, si le pongo unos acoples, tendré que ponerle unos pulsadores, porque no voy a estar cambiando la mano cada 2 por 3. Y me parecía demasiado lío para un debut en ultraciclismo y sinceramente, si volviese atrás y me diesen unos acoples, no sé si los pongo, ¿eh? Ya. O al final, sí que es verdad que hay algunas zonas bastante rectas, bastante de remar, pero también suele coincidir con un asfalto un poquito incómodo, un poco botoso, y aquí no se suele ir cómodo cuando hay mucha vibración. Y es que hay más repechos de los que parece. Sí, sí, sí. Es que no hay puertos largos. Es todo el desnivel es en cotitas. Claro, es que ahí, ostras, el poder agarrarte abajo, lanzar la bici, sprintas un poquito, arriba del repecho vuelves a lanzar la bici, pero es que enseguida hay trabajada y otro tobogán. Mm. ¿Y desarrollo vas a llevar lo mismo a Transpirines? Sí. 52-36 delante y 11-34 detrás. 36 Creo, delante, ¿eh? No te interesa un compact. es que no sé si para una prueba hacer la inversión, el tema, Ya. no sé. Me lo he planteado, me lo he llegado a plantear pensando en Portet, porque he visto que Portet es el regalo de, de este año de Mazón y Portet es el puerto más duro de Pirineos, es muy largo. Lo subiremos ya con 40 horas de prueba aproximadamente, o 30, no sé cuántas, nos plantaremos en Saldarí y se puede hacer muy duro. Pero no sé, creo que lo voy a poder gestionar bien. Mm. De Eh, hecho, con este desarrollo subió el año pasado el pico de las nieves. Sí que es verdad que es otro concepto de prueba y demás, y más o menos bien. pues nada, si ya te conoces con eso, para adelante. Sí. Típico problema de manos dormidas, culo destrozado, ¿has tenido algo o como si hubieras hecho esto toda tu vida? No, he tenido el culo, un culo. De hecho, ayer estuvimos en Red Bull España en la presentación de un evento y un colega me recomendó, yo hasta ahora utilizaba una crema que se llama Blastoestimulina, Sí. cuando tenga alguna rozadura, alguna cosita así, y me recomendó otra, Ruscus, para los primeros, o Rucus o algo así, para los primeros días, cuando hay sobre todo mucha inflamación. Y es que ahí sí que cometí un error, y es que yo al final vivo a 40 minutos de Vicálvaro, pues yo por la mañana me desperté, desayuné con el niño, le preparé todo, y al final fueron sus abuelos, mis suegros, quienes le llevaron al cole, pero bueno, les dejé prácticamente todo preparado para que se lo llevasen, porque si le iba yo al cole no me daba tiempo de ir a la salida, claro. Y me fui para la salida. Yo ya me fui vestido de ciclista, me No. había aplicado la crema de badana y me la llevé en la mochila y dije, me he puesto crema de badana que va hidratando bien, que absorba la badana y luego antes de salir en el baño me vuelvo a poner. Pero llegas allí, te pones a hablar con unos, con otros, volví a ir al baño allí, por tanto, pues con el papel también te la vas llevando y demás, y no me volví a aplicar y no me llevé conmigo. ¿Y qué pasa? Que mucho calor de salida, sudas mucho, el sudor al final tiene también muchas sales, mucho sodio, y encima te llueve.
te embarras, esa arenilla se filtra en el culote de la badana y es papel de lija. Y ahí pegó una novatada muy grande. De hecho, estoy ahora mismo bastante fastidiado. Normal, normal. Sí, pero bueno, como tampoco pensaba ni tengo tiempo factible para entrenar, ni pensaba subirme a una bici hasta mañana, yo creo que ya para mañana estoy bien. Manos nada, pies nada, un poquito trapecios, de ir ahí tanto rato acoplado, igual con unos acoples, pues apoyas codos y no te duelen, pero por lo demás muy bien. En Traspi me imagino que será diferente. Te iba a preguntar si después de haber esta primera experiencia piensas que la ultradistancia es para ti, pero por cómo cuentas todo y lo bien que se te dio, parece que sí, ¿no? Que esta disciplina te ha calado. Sí, porque yo creo que te digo una cosa, Borja, si hubiese ganado aquí en Pedalma, pero no lo hubiese disfrutado, te diría que no me merecería la pena esta burrada, este sacrificio, esta logística que hay que montar, pero es que soy una persona que disfruta el proceso. Disfruto el proceso de la prueba y el proceso de la preparación de la prueba. Y para mí, el estar pensando qué bolsas pongo, qué setup llevo, dónde pongo cada cosa, qué nutrición, cómo es el recorrido, vamos a mirar la previsión del tiempo, vamos a mirar el viento, vamos. A mí eso me encanta, soy muy friki para eso. Y he disfrutado desde eso hasta toda la prueba, hasta incluso el post, porque el ambiente que hay en ultraciclismo es muy guapo, es muy guay. Me he dado cuenta que al final todo el mundo se conoce, yo era el nuevo allí, a mí, pues eso, el que me siga en redes un poquito, me conozca de otras cosas, pero, pero te das cuenta que allí hay verdaderas amistades, verdaderas uniones, gente que se ha visto en una prueba hace 2 años y se reencuentra, y ese ambiente también me moló muchísimo. Así que yo creo que el ultraciclismo en mi vida ha venido para Pues sí, quedarse. Voy a dosificarlo mucho, pero creo que no, la Transpit posiblemente no sea la última que haga. qué bueno escucharlo. Qué bueno. A ver si coincidimos en alguna. Y, y Y de hecho, Borja, sigo aceptando cualquier consejo, cualquier cosa, incluso ahora para Transpirines. Ayer estaba hablando para Transpirines, sí que voy con un compañero de grupeta, que también le ha picado esto del ultra ¿La y demás. hacéis por parejas o cada uno a su aire? No, individual, pero bueno, en lo que es la logística del viaje la haremos juntos y hemos dicho de intentar ir el máximo tiempo en paralelo y por lo menos charlando un rato para que se nos haga más ameno, sobre todo de salida. Luego ya en la carretera nos pone cada uno en su sitio. Y no veas la de dudas que puede surgir para qué setup ponemos de bolsas y bolsa de cuadro, la Top Tube, que sigo con la duda porque, bueno, es súper práctica, súper operativa, es genial para llevar los cables, para sacar el cable, Frosmina que tiene el agujerito para cargar directamente, llevas el powerbank, pero a mí las rodillas, mira, de hecho llevo una rozadura aquí, me Ya, las acabo porque rozando, estás para adentro. pedaleo muy hacia adentro. Ya. Luego te pones de pie y tienes un poquito que cambiar el pedaleo. Y entonces estamos con esas movidas. Claro, pero Y eso me encanta. la alternativa es la de manillar, pero que la de manillar también muy poco aerodinámica, tampoco es Y tan a mano sacar las claro, cosas en marcha. te cambia el comportamiento de la bici en las bajadas. Sí. Yo hasta ahora la que he utilizado de manillar es la de Godi, que es 1,5 litros, que no es gran cosa. Y cuando me iba a hacer rutas por Pirineos o en la Sierra de Madrid, la cargas de comida, le metes un chubasquero, vas a bajar y el comportamiento no es el mismo. Luego, si llevas la de manillar, la luz ya no la puedes llevar aquí abajo integrada, que parece una chorrada, pero el que la tengas aquí abajo y te esté iluminando desde la rueda hacia el suelo ya para arriba, me es muy diferente a que esté enfocando desde aquí y Abajo. enfoque al suelo. Sí, parece una Sí. tontería, pero ya me ha cambiado mucho el concepto ese. Veo que ha sido con bolsas de Gesmina. Sí, Tiene una bolsa de Sillin, la Yudi de 5 litros, que no sé si la conoces, pero te la recomiendo, que igual puede ser un buen complemento para la Transpirines, porque en Transpirines sí que te recomiendo que lleves de invierno, aunque dé en hora de sí, calor, sí, sí. lleva invierno porque el Tourmalet, el Portet te toca de noche y bueno, eh, cercano a los 0 grados puedes acabar, más si llueve o lo que sea. Y esa Sí. bolsa de sillín a mí me encanta porque es 5 litros, es pequeñita, no bambolea mucho y te puedes gestionar entre la de cuadro que te gusta y la de sillín, pues al final meter
comida extra en el sillín y dejarte la power bank en la de cuadro, así te evitas la top tube. No sé, Ya veremos, porque si meto una de 5 en sillín, igual aquí en la de cuadro tengo que meter y tengo que meter la de Fermín a lo mejor de 5 litros. Porque yo llevo la de 3 litros, la pequeñita. Ya. Entonces, si meto aquí la de 5 litros, ya tengo que tirar de bidones más pequeños. Y de hecho, mi duda era si mochila de hidratación sí o no, porque la he llevado tan cómoda en Madrid y Barcelona que no descarto plantarme en Transpirings con una mochila de hidratación. Sí, yo también, ya creo que las llevo siempre. Sí. Sí, sí. Y no te agobia en subidas largas, puertos y No, es que al demás. final ya das por hecho que es lo que llevas encima, no, total, sudado y hecho polvo, vas de cualquier manera, lleves lo que lleves, Ya. pues lo asumes que llevas eso, pero para parar a comprar en un supermercado y no estar con el abrir bolsa, meter directamente a la mochila, te la quitas en marcha, puedes sacar las cosas bastante fácil. Sí, ahora que tienen aquí el tipo Hey, chaleco delante, eso es. pues igual te escribo estos días antes de Transpirines para preguntarte. Muy bien. Oye, ¿con qué te quedas ya para resumir de sensaciones que has vivido encima de la bici en estos 700 kilómetros? ¿Con qué te quedas? ¿El amanecer, el atardecer, la sensación de soledad? No sé si has conseguido mantener la mente en blanco o estabas todo el rato dándole vueltas a cosas. Eh, ¿Qué te ha...? Pues, pues mira, una de las cosas que se me acaba de encender la bombilla, ahora que has dicho la mente en blanco, es que todo el mundo me recomendaba cógete unos auriculares. Yo en bici de carretera no me gusta utilizar auriculares, una porque no es legal y dos pues porque que te aísle de la carretera, pero bueno, puedo entender que te pongas el auricular derecho, pero no los he sacado. O sea, ahora que lo pienso, mis AirPods siguen metidos en la mochila de hidratación. Sí. O sea, imagínate hasta qué punto he disfrutado y he conseguido desde abstraerme y mantener la mente en blanco hasta disfrutar el proceso de andar mirando el crono, mirando. Así que creo que me quedo con la experiencia en conjunto, con esa sensación de, no sé cómo decirlo, de reset, de oasis en la rutina de cualquier persona. No sé cómo decirlo, es como si los días previos fuesen una vorágine en la que todo pasa a un segundo plano porque tu foco mental está en la preparación de la prueba, pero es que llegas a la prueba, sueltas la mochila que llevas diaria de preocupaciones, problemas, historias, trabajo, familia, sueltas esa mochila, recorres un camino libre, ligero, y entonces cuando ha terminado ese camino, te permites el lujo de volver a coger la mochila y a seguir caminando por tu vida normal. Y te pesa menos. O sea, sí, creo que me quedo con eso, con ese oasis dentro de la vorágine vital que es el día a día de una persona normal. Qué bien expuesto. Qué guay, qué gusto escucharlo. Pues nada, Jesús, ha sido todo un placer tenerte, No, el placer es mío. escuchar cómo ha sido tu experiencia, tu debut, tus sensaciones. Eh, Muy contento me quedo con saber que te ha gustado, que te vamos a ver más, que vas a seguir siendo un puntito en el mapa del Dot Watcher. Te Dos seguir, watches más. te seguir. Les escribí ayer porque no aparecía mi perfil. No Me jodas. intenté loguear, sí, me intenté loguear y me daba error a la hora de editar el perfil. Y les escribí, digo, oye, que yo he venido para quedarme, que yo quiero mi perfil aquí en Dogwatcher. Muy bien, pues y estaremos. ahora, y solo quiero, Borja, de verdad, dar las gracias a toda esta familia que compone el ultraciclismo en España, a Óscar, a Ramón, a sus familias, a toda la gente que había de organización y a todos esos participantes que ya antes de plantarnos allí, voluntariamente me iban escribiendo, dando consejos, consultándome cómo veía cada cosa para intentar ofrecerme su punto de vista. Y, y con esa gente que me ha acogido en esta familia del ultraciclismo tan bien, que me ha ayudado a aprender y que ha hecho que esta experiencia sea completamente inmejorable. Así que gracias a ti también por ahora poder ir de camino al trabajo, buscar Spotify y poder escucharme en, en Ciclofactoría. Eh, de verdad que un placer enorme. Ahora solo espero que nos veamos en la salida de alguna ultra. Sí, ojalá. Seguro que sí. Que sea Que pronto. construyamos mucho ultraciclismo. Eso es. Un placer, Jesús. Cuídate mucho. El placer ha sido mío, Borja.
Chao.